Guayaquileños y 99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudios dedicado al análisis y promoción de las ideas liberales, las que funcionan, las que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Ese país que está configurado por las siguientes ideas: imperio de la ley, Estado de Derecho, división de poderes, propiedad privada, comercio, amigos, el comercio es la clave, la integración comercial es la clave. Hay que generar las condiciones para tener ese Ecuador que nosotros deseamos, y para eso está su programa Contrapunto Liberal, como todos los jueves a las 4 de la tarde. Hoy, en Hablemos de lo Importante, tengo un invitado especial que conozco desde que yo era chiquitico. Y bueno, la verdad que ha pasado el tiempo, pero sí, era más cachorro, ¿no? Y bueno, este invitado especial se llama Francisco Salles, un joven economista, porque igual todavía sigue, eres de los que envejecen bien, hermano. O sea, ya, que viene haciendo opinión económica y hasta política, haciendo análisis para promover esas reformas que en el Ecuador necesitamos. Ahora, dentro de este mundo de iniciativas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el año pasado emprendimos una para mejorar las condiciones de vida, de las condiciones de los seres humanos en nuestras Islas Galápagos, esas islas encantadas con las que todos soñamos, pero hay que ver, pues más allá del turismo, hay una realidad que también cambiar, una situación que mejorar, para que no solamente velemos pues por el medio ambiente o por su fauna o por su flora o por esos elementos que hacen mágico a Galápagos, sino por velar, por resolver esos problemas que existen en la isla y que rara vez vemos, pero que están ahí. Entonces, desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, con ayuda de Francisco, quien ha estado al frente de este proyecto, y otras instituciones, emprendimos una iniciativa llamada Galápagos Libre. Francisco, ¿qué nos puedes contar de esta iniciativa? Gracias, José, lo gusto verte. Cada vez que puedo te puedo ver. Sí, el tema es fundamentalmente la conservación. No es solo el ser humano, sino es la armonía del ser humano con la naturaleza. Y Galápagos es particularmente un laboratorio no solo natural de fenómenos naturales, sino que es un fenómeno social. La sociedad galapagueña lleva básicamente 30 años desde que empieza a tener una población permanente importante. Y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que en el 1998 trataron de mitigar este crecimiento poblacional poniéndole prohibiciones a la migración. Entonces, la típica prohibición. Bueno, y desgraciadamente el resultado es que la prohibición causó más interés por los ciudadanos ecuatorianos a migrar a las Galápagos porque había un privilegio y en consecuencia la población ha crecido más que el continente. Entonces, a través de eso empezamos a estudiar el fenómeno Galápagos, buscando darle algún tipo de salida a los diferentes problemas para que haya más armonía entre el ser humano y la naturaleza y que podamos dar soluciones a la conservación. La idea no es ni privilegiar a la naturaleza ni privilegiar al ser humano, sino el tema es que las Galápagos vende turismo, vende naturaleza pristina. Entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos que eso continúe? Fíjate una cosa. Galápagos fue el primer patrimonio de la humanidad de 1978. Solo 30 años más tarde ya era patrimonio en peligro. Todas las condiciones que lo pusieron en patrimonio en peligro siguen vigentes. Se ha mitigado el problema, pero solo se ha pateado la pelota para adelante. Y bueno, lo que hemos hecho con esta primera entrega en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política es, yo le llamo lanzar una granada, es hacer evidente a la sociedad civil los problemas que existen, para que haya más conciencia y haya más involucramiento de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, el fin de largo plazo
porque para la conservación de las islas, es que los isleños tienen que tomar las riendas de su propio futuro, de su propio destino. Hoy por hoy existe una de las cosas que hace que Galápagos sea tan interesante para el estudio de los que estudiamos los fenómenos sociales, es que tiene un régimen especial constitucional. Cuando estudiamos, por ejemplo, el caso de los regímenes de pesca en Namibia o en Nueva Zelanda, donde hay diferentes resultados, pero el de Namibia es especialmente, particularmente enfocado y tiene muchos problemas similares a los que tenemos en Galápagos y tenemos en Ecuador. Vemos que se lograron grandes avances por introducciones de sistemas de propiedad privada, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos en Galápagos es involucrar a la sociedad en el largo plazo para que la sociedad tome la conciencia de sus propios problemas y la sociedad tome las decisiones para poder arreglar y mantener la gobernanza de soluciones. Uh-huh. Esto es lo que en economía llamamos las soluciones ostromianas, las soluciones de Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía en el año 2009. Entonces, ¿qué sucede? Galápagos es el laboratorio natural más importante del mundo, no solo tal vez en términos naturales, sino que es una sociedad incipiente. Entonces empezamos a ver todos los problemas que ya suceden en sociedades mucho más maduras. Y en consecuencia lo hace un laboratorio de estudio para los científicos sociales extremadamente importante. Y es lo que hemos desnudado. Hemos puesto esto al mundo. Sí, miren, existe este laboratorio natural que no hemos estudiado y la verdad es que la acogida ha sido muy interesante. Bueno, de hecho es tan laboratorio natural que fue ahí donde Charles Darwin se inspira pues en esta teoría que salió, la teoría de la evolución de las especies, viendo, porque las Islas Encantadas eran un espacio alejado del resto, y en este pues él concluye pues lo que concluye y ahí cambia un poco la configuración de lo que suponemos. Así, fíjate, ya cuando llega Charles Darwin ya había bastante intervención humana. El primer libro de Herman Melville, que escribió Moby Dick, el primer libro es Las Encantadas. Los balleneros ya llevaban cientos de años utilizando las islas para comida, para una serie de cosas. Entonces sí ha habido bastante, más de la que mucha gente piensa, interacción del ser humano con la naturaleza en las Galápagos. Bueno, pero ahí vamos al punto de, por si acaso de repente alguien allí que nos esté escuchando o viendo se plantee, oiga, pero cuando ustedes hablan de mejorar las condiciones, de crear un entorno adecuado para, ¿no será que eso termina destruyendo de alguna forma las Islas Encantadas? Y antes de que me des tu respuesta, Francisco, yo quisiera mencionar lo siguiente. La mejor manera de preservar algo es asignándole derechos de propiedad, es permitiendo que alguien tome para sí el recurso, puesto que solamente ahí los cuida. Pues, y es precisamente por eso que nosotros observamos esto de que existen muchísimas aves, existen muchísimas vacas, pero en cambio aquello que no tiene propietario es lo que sí se encuentra en peligro de extinción. Y ese es exactamente el punto con las Islas Galápagos. Mientras los que no residan en las Islas Galápagos, que no tengan agencia sobre los recursos de las Islas Galápagos, mientras vivan con subsidios del continente, van a seguir depredando el recurso naturaleza más allá del que puedan. Te doy dos ejemplos. El primer ejemplo, tal vez más interesante, es la energía. En Galápagos se paga 1/4 del costo de la energía. Y la energía en Galápagos es hecha, 80% es termoeléctrica. Entonces, ¿cuál es la coherencia con mantener pristina y con la conservación si lo que estás es simplemente generando más y más demanda para una energía termoeléctrica? Eso es un ejemplo. Pero, por ejemplo, parte de las cosas que nosotros desnudamos es las incoherencias que existen debido ya que existe este canal constitucional en Galápagos, que no existe en otros países del régimen institucional, existe, pero es muy joven. Entonces, las instituciones que se han creado están llenas de parches y llenas de huecos. Entonces, una de las cosas que hizo Galápagos fue tratar de establecer la soberanía alimentaria, basado en el mismo concepto que tenemos en el continente desde los años 50. Pero esto es una economía de las islas. Es una economía que requiere intercambio para poder sobrevivir. Entonces, pusieron esta idea de la soberanía alimentaria y dijeron, si ustedes pueden abastecer Galápagos de un insumo, si los galapagueños pueden crecer los insumos en las Islas Galápagos, prohibimos la importación de cualquier Pésima idea. ¿Qué es lo que hicieron? 4, 20, 10, 15 cafetaleros se reunieron y lograron que no haya importación de café en las Islas Galápagos.
Al próximo año hubo una falla de cosecha. Tuvieron que deshacer la prohibición para luego volver a poner la prohibición. Es una comedia de errores importante, pero el punto es el siguiente. Galápagos no tiene agua, especialmente la isla de Santa Cruz, donde está la mayor población, donde llega el 70% de los vuelos y está el 90% del turismo. Toda el agua en Galápagos, en Santa Cruz, ya está contaminada y no es apta para el consumo humano. Lo que me estás diciendo, pero Francisco, el café es un grano sediento. Entonces le dieron incentivos para plantar más un cultivo que consume más agua en una isla que no tiene agua. Entonces, son este tipo de leyes que pone el legislador con buenas intenciones de crear más empleo, pero que acaban causando un problema de conservación. Precisamente hacia eso iba. O sea, hay un entorno regulatorio que, lejos de ayudar a la preservación de la isla y a sus recursos naturales, a la preservación de este entorno maravilloso y de que de paso permita vivir bien a sus ciudadanos, los resultados de esa legislación han sido perniciosos. Pero para aquellos que nos están escuchando, yo quisiera mencionar lo siguiente, porque dicen que la memoria es corta y es así. O sea, estamos diseñados evolutivamente para olvidar. Y solamente como muestra un botón. Imagínate si en realidad no olvidásemos. El día de ayer terminaste con tu pelada, pero no lo olvidas nunca. Pues todos los días vas deprimido. Entonces, necesitas olvidar cosas y el disco duro, pues de alguna manera el cerebro necesita más espacio para adquirir nueva información. ¿Y por qué menciono esto de que se nos olvidan las cosas? Porque hasta hace poco tiempo hubo un problema en las islas. Desabastecimiento. Las cosas que normalmente encuentras en un tutti, en un supermercado, en un comisariato, en un supermaxi, en el mercado de la esquina, en la tienda, dejaron de encontrarse en la isla. ¿Y por qué? Porque por este tipo de regulaciones, que si bien pueden tener una intencionalidad, para efectos prácticos redundan en hacer que las cosas no funcionen, así como no funcionan acá en el continente. O sea, hay que liberar, digamos, la energía de la iniciativa privada y del ser humano para que sea puesta al servicio de la isla y de ese entorno maravilloso. Y al mismo tiempo hay que sincerar ciertos costos. O sea, puede parecer terrible. Las Galápagos, o sea, puede pagar sus costos, pero vive mucho de subsidios también. Pero, por ejemplo, el gas licuado de petróleo en el Ecuador es subsidiado a nivel nacional. Entonces, para que tú puedas consumir gas licuado de petróleo al mismo precio que consumes en el continente, en el Ecuador, la Armada Nacional tiene que dedicar un buque exclusivamente. O sea, hay un subsidio adicional. Hay un subsidio significativamente adicional. Mira, solamente en el transporte del combustible para hacer la generación termoeléctrica. El combustible que va, hoy por hoy, la propia Policía Nacional del Ecuador ha llamado a las Galápagos la gasolinera del Pacífico, porque el combustible que va a las Galápagos subsidiado está siendo vendido a la flota pesquera y a los narcos ilegales. O sea, una vez más, nuestros subsidios van a dar a otro lado, a otra economía, a otra sociedad. Como siempre, y ahí disculpen la expresión, pagamos los giles, porque estamos financiando actividades de terceros que no tienen realmente ni siquiera que ver con la actividad ecuatoriana. En este caso, absolutamente. En este caso estamos financiando pero es lo mismo que pasa con el gas del Ecuador, claro, porque se va cruza la frontera. Pero en este caso tiene una particularidad adicional. Hace que vivir en Galápagos sea más barato de lo que debería ser, fomentando más la migración migratorio hacia las Galápagos. Entonces, yo te decía, y si en simultáneo tú tienes un salario mínimo que está por encima del salario, digamos, de acá del continente, tienes todos los incentivos para que todo el mundo migre. Y el agua ya está contaminada. Es decir, entonces nosotros en el IEP establecimos una cosa y lo llamamos la extinción del turista. Fíjate lo siguiente. Galápagos tiene 330,000 turistas al año, tiene 30,000 residentes permanentes. Es decir, 11 turistas por cada residente permanente. Si es que quieres mantener el agua igual de contaminada de lo que está hoy por hoy en Santa Cruz, o sea, solo para que no empeore. Exactamente, que ya no es consumible por el ser humano, Ajá. Por cada nuevo habitante permanente en las Galápagos tienen que bajar 11 turistas. Córchale. Claro, pero entonces, ¿qué va a suceder solamente con el crecimiento poblacional que hoy tiene las Galápagos en los últimos 10 endógeno. años? En 25 años tienes que tener la mitad de los turistas que tienes hoy.
¿De qué van a vivir los 30 más, ya serían casi 35, 40 mil permanentes, que ya tienen que vivir solo con 150 mil turistas? Esto no es sostenible. Y ese es uno de los tantos problemas, porque Exacto. de remate, y esto tal vez no lo sepan los ecuatorianos, pero si tú quieres poner un kiosco allá, No, imposible. a ver, tú eres ecuatoriano, sí, pero no eres residente nativo o casado con alguien de la isla, entonces no puedes poner el negocio. Así es. Lo que redunda en que hay actividades que no se emprenden allá, inversiones que no se realizan. La verdad, yo he tenido oportunidad de ir un par de veces a Galápagos y está muy bonito, pero la infraestructura hotelera, hay un hotel que creo que cuesta $1,000 la noche, la cosa que no está para cualquiera, y el resto, y que me disculpen los amigos allá, que ecuatorianos también son, pero falta mucho. Ahora, no solo infraestructura hotelera, tú mismo dices, hay escasez a cada rato. Pero no hablemos solo de la infraestructura hotelera, hablemos de la infraestructura de embarcaciones. Las embarcaciones donde se suben los turistas no tienen nuevas inversiones porque no hay cómo invertir en las Galápagos. Y hace un año se hundió una embarcación, sí, en efecto, y murieron 14 turistas, o 4 turistas. ¿Por sí. qué? Simple y llanamente por mal mantenimiento. Al punto, las embarcaciones en Galápagos son tan viejas y tienen tan mal mantenimiento que hoy por hoy tú no puedes reasegurar un buque en un archipiélago. ¿Puedes creer que en un archipiélago, que evidentemente depende de buques, hayan tantos incidentes de mala marinería, de mal manejo, de pésima flota, que finalmente las compañías aseguradoras dicen, yo no aseguro buques en Galápagos? Bueno, Francisco, estamos casi llegando al final del programa, pero yo quisiera que nos cuentes de qué forma el proyecto Iniciativa Galápagos Libre puede mejorar ese entorno que hemos estado describiendo durante este momento. Lo primero es diagnosticar, ¿no es cierto? Y elevar a la visión de la sociedad civil. Hoy por hoy el Consejo de Gobierno de Galápagos es controlado por el presidente. Sin embargo, solo hay 30,000 votantes en Galápagos. Entonces no es interesante políticamente para el presidente actuar. Entonces esa es la primera cosa. Es decir, señor presidente, por favor, empecemos a actuar para preservar este patrimonio natural de los ecuatorianos y de la humanidad. Porque al mantenernos como avestruces, esto va a acabar en una crisis biosanitaria o en una crisis, un incendio forestal de mayores proporciones en Galápagos por la acumulación de gas metano que está sucediendo en la basura. La basura en la isla Santa Cruz ya está llegando casi al mar. Entonces, son este tipo de cosas que nadie ve, que necesitamos transparentar, para que luego podamos realmente involucrar más a la sociedad civil galapagueña para que de ellos nazcan soluciones, porque finalmente lo que necesitamos es que ellos sean los dueños de su propio recurso para que ellos lo cuiden. Bueno, y en este sentido todavía falta una campaña de promoción y de tomar reflexiones de los galapagueños. Entiendo, estamos haciendo un proyecto de ley que yo le diría a las personas que han ganado ya las elecciones, tenemos un proyecto en mano, un proyecto interesantísimo, y que en cierto modo está buscando quien lo impulse. ¿O me equivoco? No, ¿Está abierto para cualquiera? Absolutamente. Todo lo que hacemos en el IEP está abierto para cualquiera, porque no tiene ningún partidismo, sino lo que tiene es una clara función ideológica en términos de la libertad del ser humano. Entonces está abierto para cualquiera. Yo lo que diría es que el que quiera verdaderamente asegurarse de que Galápagos no se convierta en un tache negro en la historia nacional, tiene que empezar a involucrarse hoy. Y lo que hay que buscar son soluciones a los temas de sobrepoblación, de subsidios, de falta de inversión. El primer problema, si tú me pides qué es lo primero que tenemos que diagnosticar, es tenemos que permitir que entre capital a las Galápagos. Que esta limitación de que en Galápagos solo pueden invertir los galapagueños al 51%, es verdaderamente una limitación que no permite que haya innovación, que no haya una cantidad de inversiones que se necesitan en las Galápagos. Por ahí empieza el tema, pero hay una cantidad de otras cosas que hay que ver. Lo que nosotros tenemos hecho es un análisis de todas las leyes que existen en Galápagos. Lo que estamos haciendo en las segundas etapas es precisamente una propuesta de qué leyes y qué reglamentos podrían salir y qué podrían consolidarse, y más importantemente estamos empezando un análisis de qué se necesitaría o cuáles son las condiciones para que Galápagos sea fiscalmente independiente. Hoy, antes Galápagos recibía sus ingresos y gastaba sus ingresos. Hoy Galápagos
entra todo lo que genera Galápagos a la cuenta única, y de la cuenta única le distribuyen a Galápagos. Y eso crea un gravísimo problema y una distorsión entre el recurso y el usos y fuentes. Y de la misma forma en que las disposiciones normativas evitaron las inversiones en el sector eléctrico, dando lugar a los apagones que tuvimos durante largas horas en el Ecuador, si no llega esa inversión, si no llega esa modernización, si no llega esa creatividad a través de esta iniciativa que permite hacer de las Galápagos un lugar mejor, pues luego vamos a tener su equivalente en apagones allá en la Claro, isla. mira, ya entró a lista de patrimonios en peligro. Si no hacemos algo, va a regresar a la lista de patrimonios en peligro y posiblemente ya ni siquiera pase a la lista de patrimonios en peligro, sino que pase a salir de la lista de Por patrimonios, porque tendríamos una crisis. Y eso no podemos permitirlo. Bueno, señores, este ha sido su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Hoy hemos tenido el gusto de conversar con el economista Francisco Salles, quien se encuentra a cargo de la iniciativa Galápagos Libre, una iniciativa para hacer de Galápagos un lugar mejor para ellos y el resto de los turistas que nos visitan. Chao, 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 chao.